¿cómo estás? Soy Gemma Ortiz, especialista en sexualidad. Me da mucho gusto tu visita en el canal del Instituto EFESA. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante para la felicidad, para el bienestar, para la justicia, para el desarrollo social, que tiene que ver con la equidad de género y cómo podemos tomarla en cuenta en la educación infantil, en la casa, en la escuela, en los medios de comunicación, etcétera. Para poder entender el tema, vamos a ver algunos conceptos básicos. Por ejemplo, este que tiene que ver con lo que es la equidad de la Real Academia de la Lengua Española. Y dice, equidad es la disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. Entonces, la equidad tiene que ver con justicia. La equidad tiene que ver con que lleguemos a ese estándar saludable independientemente de nuestras circunstancias. Entonces, por ejemplo, más en términos de género, podría ser la equidad es iguales derechos y responsabilidades ante circunstancias semejantes. O sea, a diferencia de la igualdad, la equidad toma mucho en cuenta tus circunstancias y dependiendo de tus circunstancias, pues tus necesidades para que llegues a lo mismo. Yo creo que una forma de entenderlo muy bien es pensando, por ejemplo, en los hijos y las hijas, ¿no? Si yo tengo 3 hijos, eh, tengo uno de 7, tengo uno de 12 y tengo uno de 18. Entonces, si te fijas, hay muchas cosas que haces en términos de equidad para poder educar. Por ejemplo, no comen lo mismo, no le puedes dar la misma cantidad, pues, no le puedes dar los mismos permisos, no tienen las mismas exigencias, no tienen las mismas responsabilidades. ¿Por qué? Porque están en circunstancias distintas. Una de las principales circunstancias ahí es la diferencia de edad. Su característica es su edad. Ahora, aún así, aunque uno tenga 8, 10, 18, si te fijas, a todos tus 3 hijos o hijas necesitas que tengan una alimentación saludable, necesitan cubrir su derecho a la educación, necesitan sentirse amados y amadas. Esa es como la meta, esa es a lo que se merece. Y sin embargo, la expresión de cariño que le voy a dar a cada uno, quizá la forma, quizá el momento, quizá dependiendo de nuestras personalidades, puede variar. El tipo de alimentación puede variar, pues capaz que mi hija o mi hijo de en medio pues no come carne, entonces tengo que considerar eso para equilibrar que su alimentación sea saludable. Entonces, lo que importa es la meta, pero tomar en cuenta a la persona qué necesita, qué tiene, qué le falta para poder desarrollar lo que sea necesario para su bienestar, para que sea feliz, para que logre pues lo que ahora sí que lo que ella se proponga en la vida. A diferencia de la equidad de género, aquí hay otro que tiene que ver con igualdad. Igualdad es un derecho, es una garantía constitucional. Y aquí, por ejemplo, tenemos una definición de UNICEF. La igualdad de género para UNICEF significa que mujeres, hombres, niños, niñas y niñas deban gozar por igual de los mismos derechos, recursos, oportunidades y protecciones. Entonces, si te fijas, la igualdad no significa que seamos idénticos e idénticas, significa que tenemos iguales derechos y responsabilidades, necesidades semejantes y por lo tanto tendríamos que tener acceso a ellos y a ellos, ¿no? Independientemente de nuestro género, independientemente de nuestro cuerpo. Entonces, si te fijas, no es lo mismo igualdad que ser idéntico y no es lo mismo equidad que igualdad. Que por supuesto la equidad de género aporta a la igualdad, ¿no? Sería como la gran meta, la igualdad. Ahora, hay diferencias, tengo que tratar a los niños y a las niñas con tantas diferencias, ¿de veras son tan diferentes? Bueno, vamos a ver algunas diferencias que sí están documentadas, por ejemplo, estas que se llaman diferencias absolutas, que básicamente pues, todos los cuerpos masculinos o femeninos tienen estas características. Por ejemplo, el cuerpo masculino, pues eyacula, produce semen y espermatozoides. El cuerpo femenino
obviamente en circunstancias saludables, pues es capaz de menstruar y también es capaz de lograr la gestación y de producir leche. Esas se llaman diferencias absolutas, que van a estar ahí siempre y pues que no dependen de la educación, ¿no? O sea, por mucho que yo eduque, por mucho que yo sea equitativa, por mucho que yo sea igualitario, pues eso no significa que voy a lograr que un cuerpo que biológicamente es de hombre, pueda menstruar, ¿no? Eso no va a suceder. Ahora, diferencias relativas. Estas diferencias quiere decir que se presentan más en un sexo o en otro. Ojo, se presentan más, no significa que no están nada presentes en el otro sexo y que no puede haber alguien que lo tenga muy desarrollado a pesar de que no sea lo más frecuente en su sexo. Pero sí puede ser que te lo encuentres mucho, porque puede ser que algunas características biológicas faciliten la aparición de estas conductas. Estas diferencias relativas son estas. Miren, en los hombres, según la investigación, es más frecuente en general la movilidad, ¿no? Mayor actividad, mayor expedición de energía, especialmente actividades al aire libre, atletismo y deporte. Y también es más frecuente en los hombres rivalidad competitiva y asertividad en un alto rango, territorialidad, marcado de límites y defensa contra intrusos y depredadores. Entonces, bueno, pues estas son algunas características que puede ser que te encuentres más en los niños. Y en el caso de las mujeres, ¿qué cosas se han encontrado que efectivamente suelen ser más frecuentes en las mujeres? Protección y defensa de los menores, construcción de hogar, cuidado parental de los menores, incluido el juego de muñecas. Entonces, estas diferencias puede ser que tengan que ver con su biología y puede ser que sí, que te los encuentres más frecuentemente en un sexo. Pero ojo, eso no significa que no lo vas a tratar de desarrollar en el otro sexo. Eso no significa que se tenga que traducir en exclusión, en discriminación, en decir no. No porque tú no puedes ser igual de asertiva, no porque la competitividad no es de niñas. A ver, no, no, no. Eso es solo para entender, para que digas, a ver, tengo que facilitar un poco más eso. Puedo comprender que haya alguna dificultad para aprender esto, tengo que echarle más ganas a esto, o a lo mejor como mamá o como papá dices, bueno, ¿por qué esto se presenta a pesar de que yo he tratado de ser bien equitativa, ¿no? Y bien justa y dar las mismas oportunidades? Bueno, pues porque hay esas diferencias individuales. Ahora, también hay algunas diferencias sexuales en el cerebro que básicamente están en estas áreas que están aquí, que bueno, seguramente se traducirán en la facilidad o la dificultad o la expresión más fácil o menos fácil de alguna conducta, emoción, pensamiento, etc. Ahora, la que nos importan mucho más son las diferencias creadas. Que las creamos nosotros, uno, a partir de estas diferencias absolutas y relativas, creamos un estereotipo, ¿no? Y dijimos, ya entonces tú no puedes hacer esto o tú a fuerza tienes que hacer esto por estas diferencias que existían o no existía ninguna diferencia y nosotros las creamos culturalmente porque así lo aprendimos por la historia, por la religión, por la política, por la distribución de poderes en el mundo y en la historia, etc. Y entonces, dándonos cuenta o sin darnos cuenta, empezamos a hacer diferencias que limitan la posibilidad de felicidad, de bienestar y de desarrollo de los niños y las niñas. Y eso muchas veces se hace a través de la educación sexista. Sexismo, aquí tenemos dos definiciones. El primero es de la Real Academia nuevamente y aquí tenemos otra definición. Fíjense bien, sexismo, opción 1, discriminación de las personas por razón de sexo. Aquí, si se fijan, no viene la palabra género, pero sexo nos podemos entender que se están refiriendo a que por la apariencia física, por las características del cuerpo, pues están asumiendo que también pues, se siente hombre, se siente mujer, ¿no? Pero en general la diferencia es, veo que tiene cuerpo de hombre, entonces discrimino por esto. Veo que tiene cuerpo de mujer, discrimino por esto. Y la otra definición es esta. El sexismo es una forma de discriminación que utiliza el sexo como criterio de atribución de capacidades, valoraciones, significados creados en la vida social.
O sea, los creamos a través de la cultura, a través de la interacción, a través de las relaciones. Entonces, la educación sexista es cuando tú dices, a ver, los niños, ayúdenme con los cuadernos, ¿no? Porque es un bonche así de cuadernos, ayúdenme a llevármelos pues, al salón de maestros, ¿no? O cuando dices, hija, párate para que le hagamos de comer a tal. O cuando a tu hijo le dices solo, pues ve a lavar el carro tú, ¿no? Por ejemplo. O alguna diferencia que hagas por razón de sexo y que además pues limite la oportunidad de los demás. Por ejemplo, luego muchos niños se quejan de que la lectura se le facilita a veces más a las niñas y muchos niños se quejan de por qué a mí no me deja empezar la lectura, si yo quiero empezar la lectura, cuando a lo mejor la maestra dice, ay, pues es que pongo a tal niña porque tal niña lee muy bien. Bueno, sí, pero si siempre pongo a la niña que lee bien y no le doy la oportunidad al que todavía no lee tan bien, pues ese que no lee tan bien nunca va a leer bien, ¿no? Igual pudiera pasar, por ejemplo, con la letra. De repente somos mucho más tolerantes con una letra chuequita en los niños que con una letra chuequita en las niñas. Somos mucho más exigentes en la letra, en la perfección, en la limpieza, en el uso de colores con las niñas. Y esa exigencia se traduce en que además ellas tengan más habilidades, ¿no? Porque nuestra tolerancia, pues realmente fue como un dejar de tener esperanza, ¿no? De que los niños pudieran tener pues una letra más adecuada. Entonces, ese tipo de cosas son las diferencias creadas, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más. Pero ahí es importante que veamos que estamos participando en crear un mundo diferenciado en el que alguno va a perder. Hay veces que ambos van a perder, casi siempre ambos van a perder, pero vamos a ver de qué se trata. Ahora, nada más para recordar, pues sí, que puede haber diferencias biológicas, cerebrales, hormonales, etcétera, anatómicas, pero pues somos integralidad, ¿no? Somos todo y todos estos factores realmente intervienen en la expresión del género y en la expresión pues de cualquier situación o circunstancia de la vida. Vamos a poner unos ejemplos para que analices y digas, a ver, ¿dónde puedo tener, aunque sea un reto? ¿Dónde puedo cambiar un poco? Este tema de la equidad de género es importante porque al menos en nuestra cultura, pues traemos la diferenciación de roles, traemos los estereotipos, traemos los impedimentos de la vida por ser hombre o mujer en el hueso. Los aprendimos, los vivimos un montón de días, se nos reforzó diariamente. Entonces puede ser que me mueva un poco el tapete, que sienta como incomodidad, que dude si estoy haciendo algo bueno o no para los niños y las niñas, ¿no? Entonces, pues date tu momento para reflexionar con tu pareja, con otras maestras y maestros, etcétera, o hasta con tu niño o niña, decir, fíjate que yo lo aprendí de tal manera, ¿no? Ay, en mi época, pues no sé, a lo mejor en mi época, no sé, no había mujeres policías, por ejemplo. Entonces, cuando veo una, pues de repente siento orgullo, de repente siento dudas si se podrá proteger, tal, porque no es mi costumbre, pero me doy cuenta que ahora, pues hay más oportunidades para bienestar para ti, ¿no? Para ti que estás, pues, en este momento cultural. Muy bien. Vamos a ver cómo serían algunos ejemplos en los que tengo que poner, muy típicos, en los que tengo que poner atención para promover equidad de género en los 4 elementos de la sexualidad. ¿Te acuerdas? Que son género, vínculos, erotismo, reproductividad, según Rubio. Entonces, échale un ojito y di, a ver, en esto, ¿yo hago diferencias o no hago diferencias? ¿Las diferencias son saludables? ¿Tengo clara mi meta? ¿A dónde necesitan llegar los niños y las niñas? Pues según lo que ahorita se considera que es más saludable, lo empujo, lo favorezco, creo las facilidades para que lo logren. Vamos a ver. Por ejemplo, en cuestión de género, la elección de juguetes, la elección de colores y la elección de la vestimenta, por ejemplo. Incluso podríamos agregar cosas
como la higiene personal, las habilidades de higiene personal, etcétera. Entonces, a ver, los colores. Los colores son de la naturaleza. Los colores son de la vida. Los colores nos ayudan a representar emociones, situaciones, dimensiones. Los colores no son de nadie. Olvídate, por favor, de los colores. Entonces, ahí lo que yo tengo que pensar es, vamos a ver la cajita de colores, vamos a ver la cajita de crayones que está ahí. ¿Cuántos colores se representan? Vamos a ver, ve y checa la ropa, por ejemplo, de tu hijo o de tu hija. A ver qué colores están ahí. ¿Hay alguno que podrías agregar la próxima vez como opción a elegir para la vestimenta? ¿Es importante? O por ejemplo, en el caso de la vestimenta, em, sobre todo si tienes hijo o hija, te va a facilitar mucho ver si eres equitativa o equitativo, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, por ejemplo, ve y checa el closet de tu hija. ¿Qué cantidad de ropa hay en el closet de tu hija? ¿Y qué cantidad de ropa hay en el closet de tu hijo? Cuando van a una fiesta, por ejemplo, ¿te importa? ¿Le das importancia a si la niña repite el vestido? Y si le das la misma importancia, si va el niño a la fiesta, es importante si repite la misma camiseta. Y en dado caso, ¿cuál de las dos cosas es más saludable? ¿No? ¿Es más saludable poner la autoestima y la capacidad de pertenencia en la ropa y hay que tener un vestido nuevo en cada ocasión? ¿O qué es lo importante de ir a una fiesta? ¿No? O en el caso, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te tardas o cuántas veces has enseñado a tu niña o a tu niño a cómo vestirse, a cómo abrocharse, a que si sus zapatos necesitan estar limpios? ¿O eres tú quien va y faja a tu niña o a tu niño? ¿Con quién haces más eso? ¿A quién le estás enseñando a combinar la ropa, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, si eres una maestra o un maestro, ¿te has fijado si dices más comentarios positivos a la imagen de alguno de los dos? ¿Y hay alguno al que nunca le digas cosas positivas sobre su imagen, sobre su cuerpo o sobre su arreglo personal? O de repente asocias cosas como, pues tú por ser de tu sexo, o por ser hombre o por ser mujer, deberías vestirte de tal manera, ¿sí? ¿Y es por su sexo o es porque es saludable? Aquí acuérdate que hay algo muy importante. El color es saludable, el juego es saludable, el juguete enseña algo saludable, la vestimenta cumple con las reglas del manejo adecuado de la privacidad, ¿no? De las reglas sociales de privacidad, cumple con que pueda protegerse, por ejemplo, adecuadamente del clima, con que sea una circunstancia adecuada, ¿no? Eso sería lo importante. Si tú cumples eso, entonces por ahí vas bien. Si estás diferenciando por sexo, porque así deben ser los hombres, porque así deben ser las mujeres, y no por lo saludable, aguas porque se te va a ir pues hacia una expresión inequitativa y vas a empezar a impedir la expresión, por ejemplo, del uso de un color. O sea, ¿cómo es posible que pienses que la identidad de una persona se refleja en un color? ¿No? Eso pues no es así. Bueno, si es así, si la persona puede elegir el color que le representa. Entonces ahora tenemos, por ejemplo, pues el dilema del rosa y el azul, que es un dilema que no siempre fue así. Eh, y entonces de repente hay niñas que dicen, no, pues a mí sí me gustan todos los colores, ¿no? Y hay niñas que dicen, pues yo soy chica rosa. Y hay niñas que dicen, yo rosa no, yo rosa ni me lo pongan, ni me lo pintes, ni nada. Y hay niñas que dicen, a mí me gusta el rosa con el negro. ¿Te fijas? Entonces, como ya le adjudicamos a un color un significado, pues entonces ahora ellas están usando los colores para representar su tipo de mujer que sienten que son. Pero entonces, ten cuidado, los colores no representan, no te dicen quién es la persona es la que te dice quién es, ¿no? Entonces, quítate esas etiquetas. Y en la vestimenta, cuida que la cantidad de vestimenta sea adecuada, que sea saludable, que te alcance para pagarla, pero que no sustituya el valor del niño o de la niña. Permite que el niño o la niña elija su ropa, elija sus colores, coloca la ropa en un lugar donde él o ella puedan elegir, puedan combinar, puedan, sobre todo pues si se trata de un día donde no hay uniforme, etcétera.
checa los colores, invita a probar cómo se ve su piel, su cara, cómo se siente con otros colores, para que pueda ser pues una expresión más flexible, sana y adecuada. Por ejemplo, en el caso de la gestión emocional, tú sientes que pasa lo mismo en tu casa o en tu salón cuando un niño llora que cuando una niña llora, cuando una niña expresa amor que cuando un niño expresa amor. ¿Te parece que das el mismo valor y la misma oportunidad a expresar enojo y odio en los dos? ¿Te parece que toleras el miedo en ambos sexos? Todas las emociones son saludables, ya lo sabemos, y todas tienen funciones importantes para la vida. Si tú impides, criticas, rechazas o devalúas la expresión de alguna emoción, pero no porque está haciendo una expresión violencia, sino solo porque piensas que ese sexo no debe tener tanto esa emoción, porque lo va a poner frágil, porque le va a hacer daño, etcétera, está siendo inequitativa o inequitativo. Entonces, ten mucho cuidado de cómo valoras cada emoción, de si le estás dando un espacio a cada una. Mucho, mucho cuidado. No todas las emociones son válidas. Vamos a ver algunos ejemplos en vínculos afectivos. Por ejemplo, ¿crees que enseñas a tu niña o a tu niño, alumnas, alumnado, hijos, nietos, etcétera, ¿no? O estás en un medio de comunicación, repartes los ejemplos, etcétera. ¿Piensas que estás enseñando a ambos a negociar, a poner límites, a ser amables, al buen trato, a no tolerar violencia? Esos serían como tus ejes, ¿no? Entonces, chécale, ¿estás tolerando violencia? ¿Te parece que algo es normal porque así se llevan los de ese sexo y entonces no pones límites? ¿Le das más consejos a unos y a otros sobre la amistad? Te pido que hagas una prueba. Separa a tus niños por sexo y diles, les voy a pedir que pongan en un papelito los consejos que creen que les he dado para ser amigos y amigas. Checa esos consejos, saca esos papelitos y ve si estás compartiendo lo mismo a ambos sexos o si quizá te faltan un montón de cosas por compartir para construir vínculos afectivos o quizá si encuentres alguna diferencia. Entonces ahí podría ser pues una buena forma de ver si está siendo equitativa o equitativo. La otra opción que tú puedes hacer es decir, a ver, voy a hacer una lista de los problemas recurrentes que ha tenido las niñas o los niños en cuanto a su vinculación afectiva, ¿no? No, pues que deslealtad, no, pues que resolvieron esto con violencia, no, pues se dejaron de hablar para siempre, no, pues que se la pasan cortándose todo el tiempo, ¿no? O sea, te corto mi amistad. No, pues que no están arreglando los problemas con la palabra, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya que tienes esa lista, nuevamente, ve si es diferente. Si es diferente, te puede decir, a todos les voy a enseñar a relacionarse, pero esas niñas necesitan más apoyo para esto y estos niños más para esto. Pero además yo tengo un ideal, ¿no? De cuál es la vinculación saludable. Entonces, al tomar en cuenta esas dificultades que tienen, vas a poder ver cómo poder ser equitativa considerando sus necesidades, pero llegando a que puedan trabajar, tener vínculos saludables. También fíjate en los vínculos, por ejemplo, cómo te expresas afectivamente, cómo expresas tu cariño a un sexo o al otro sexo. Eso quizá lo puedes ver mucho más fácil. Luego en la familia está un poco complicado porque depende de varios factores, ¿no? También. Y como son menos miembros, pues cuesta un poquito más trabajo, pero trata de ver, a ver, marca 5 personas en tu lista de alumnas y 5 hombres en tu lista de alumnos, escribe ahí a ver cómo le he expresado aprecio a mi alumno o a mi alumna el último mes. No, pues a Patti le he sonreído, a tal le puse mi mano aquí, a tal, pues a lo mejor lo he visto, a lo mejor no lo he visto, ¿no? Y checa si hay alguna diferencia y ahí te vas a poder dar cuenta cómo equilibrar. Otro ejemplo de vínculos afectivos, asertividad, límites, negociación, amor.
Ha cambiado mucho la situación, pero chécale. ¿Hay alguna persona de cualquier sexo o género que tú, cuando la persona pone límites, te parece que es una grosería? ¿Te parece que es una grosería porque pone límites? ¿Te parece que es inadecuado por el sexo al que pertenece y porque debería de ser de otra manera? ¿O te parece que es inadecuado porque el límite lo está poniendo de manera grosera o de manera violenta o de manera grotesca? Entonces ahí es donde puedes ver tus necesidades, ¿no? Entonces cuando tú dices, pues di que no, bueno, acuérdate que di que no es, vamos a practicar cómo se dice, qué se siente, adopta tu postura de poder, a ver, me voy a poner así, tu gesto facial, o sea, hay que enseñar una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del amor, piensa un momento, para ti sería lo mismo que una niña de 7 años esté profundamente enamorada a que un niño de 7 años esté profundamente enamorado. ¿Te haría sentir lo mismo? ¿Te preocuparía lo mismo? ¿Promoverías los mismos mensajes? Ahí puedes ver si está siendo equitativa o si no está siendo equitativo. Vamos a ver algunos casos de erotismo, algunos ejemplos de erotismo. El gran prohibido, ¿no?, de la cultura, el gran que nos cuesta tanto trabajo aceptar las sensaciones, el placer, la atracción, la orientación sexual en los niños y en las niñas. Así que bueno, primero nuestra dificultad con el tema y luego pues tratar de que además nuestra educación sea equitativa. Por ejemplo, en cuestión de sensaciones, ¿te sientes igual si un niño se autoerotiza a si una niña se autoerotiza, si acaricia su cuerpo para sentir bonito? ¿Te parece igual de correcto o igual de incorrecto que un niño de 8 años le escriba una carta de amor a su maestra de 40, a que lo haga una niña de 8 años, se lo escriba a su maestro de 40? Si empiezas a sentir diferencias, ojo, porque tienes dificultades con la equidad en el caso de la atracción y las sensaciones entre los sexos. Entonces, nuevamente, ¿cuál sería lo importante? A ver, expresar cariño, expresar atracción, ¿es saludable? Pues sí. ¿Sentir atracción es saludable? Pues sí. ¿Hay formas de expresar atracción en la infancia? Sí, las tengo que enseñar, ¿no? Entonces, ese sería tu límite, no por sexo, sino si es saludable o no la atracción. Y, por ejemplo, aquí en el tema de la atracción, bueno, culturalmente tenemos hay para ti, pues, para no generalizar, hay para ti algún sexo que es el que deba mostrar atracción, el que deba declararse. ¿Tú sientes que es inadecuado que algún sexo muestre atracción, aún para pares, ¿no?, para la misma edad, 10 con 10, 11 con 11? ¿Sientes que un sexo debería expresarlo y el otro no? ¿Sientes que un sexo debería recibirlo y el otro no? ¿Sientes, tú crees que hay que echarle muchas ganas en la atracción o piensas que pues si ya le echaste ganas y 2 o 3 veces ya te rechazaron, hay que echarle ganas o hay que parar? ¿Sí me explico? Entonces, primero define lo que es saludable. ¿Se puede expresar la atracción? ¿De qué manera se puede expresar? ¿De qué manera no es saludable? Y luego di, ¿le estoy dando las mismas oportunidades a ambos? ¿O soy de esas personas que habla de un sexo mal, como si fuera una persona no digna, no valiosa, etcétera, porque es la persona que anda conquistando? Digo, ya sabemos en nuestra cultura cómo es, pero te lo digo para que explores, para no generalizar, ¿no? E igual, por ejemplo, ¿hay algún sexo? Fíjate muy bien. ¿Hay alguien a quien tú presiones sobre el amor más que al otro sexo? ¿Hay alguien que le digas, has tenido novia, no has tenido novia, te ha gustado a alguien, no te ha gustado a alguien? Ay, pero ¿por qué no te ha interesado a alguien? ¿Le has gustado a alguien? ¿Hay algún sexo al que sientas que en tu grupo cultural se le presiona más para esta experiencia? Y está bien presionar para una experiencia, pues que tendría que ser como producto del desarrollo y producto de la experiencia, ¿no? Muy bien. Y por último, por ejemplo, en erotismo, el manejo de la privacidad y la prevención del abuso sexual. Aunque efectivamente, según las estadísticas,
hay más mujeres víctimas de violencia sexual, también hay muchos hombres víctimas de violencia sexual. Y lo otro que hasta el momento sabemos es que el ejercicio, perpetrar la violencia sexual, pues es mucho más frecuente en el sexo masculino. Sin embargo, por ejemplo, hay algunos estudios recientes de David Finkelhor donde han encontrado que muchas adolescentes, por ejemplo, también cometen violencia sexual. Entonces, bueno, lo que te quiero decir es que tengas cuidado de creer que tienes que enseñar más a un sexo a prevenir la violencia sexual. Tienes que enseñar por igual. Ten cuidado con creer que algún sexo se puede proteger mucho más que el otro de la violencia sexual, ¿no? Ten cuidado con promover que solo hay un sexo que violenta sexualmente y olvidarte de que el otro sexo también puede violentar igualmente. Es decir, lo que necesitas es, a ver, ¿qué cosas necesito trabajar para prevenir abuso sexual? Entonces tú dices, no, pues tengo que trabajar confianza familiar para hablar del tema, tengo que trabajar un concepto positivo de la sexualidad, tengo que trabajar empoderamiento, tengo que trabajar confianza, tengo que trabajar, explicar realmente lo que es el abuso sexual y que quede claro, etcétera. Entonces, eso lo tengo que trabajar, lo trabajo igual, exactamente en la misma dosis y cantidad para niños y niñas, salvo que yo diga, a la hora que estoy educando, me doy cuenta que a ellos se les facilita una cosa y a ellas otra. Ah, pues entonces trabajo más para que ellas puedan tener la habilidad de ellos. No, yo estoy viendo que a las niñas se les facilita mucho más esta otra es la denuncia, por decir algo, que a los niños. Ah, pues entonces tengo que poner un poco más ejemplos niños para que pueda equilibrarse esa capacidad, solo que tuvieras esa diferencia, pero si no, acuérdate del límite. Y el otro gran tema es la privacidad, ¿no? Ya sabemos, el cuerpo masculino pues tiene unas características diferentes al cuerpo masculino, femenino. Los hombres tienen mucho más acceso, por ejemplo, a sus genitales, ¿no? Las regaderas en el club deportivo son distintas, si un niño anda desnudo es distinto, de hecho, bueno, pues ya vemos que los hombres no usan en la parte superior, no importa si no usan en la parte superior ropa, etcétera. Entonces, aquí quizá el mensaje principal sería, ¿por qué trabajar privacidad? Tiene que ver con el respeto al cuerpo, tiene que ver con tu espacio personal, el que tienes derecho a decidir sobre tu espacio personal, tiene que ver con el respeto a algunas reglas sociales, por ejemplo, con todo eso sí tiene que ver, ¿no? Lo que no tiene que ver es que asocies mostrar el cuerpo a la falta de dignidad o a la dignidad humana. No sé si me explico. Eh, o sea, la razón no es que tienes que tapar el cuerpo porque eres una niña o porque eres un niño. Hay razones diversas, hay razones de salud, razones de reglas sociales, razones de empoderamiento. Entonces ten cuidado porque en nuestra cultura pues es mucho más, no sé si en tu grupo lo encuentres así, como mucho más devaluado el manejo del cuerpo femenino que el manejo del cuerpo masculino. Entonces, pues ten cuidado. Y enséñales igual, enséñales sobre privacidad a los dos con el fundamento adecuado. Y por último, vamos a poner unos pequeños ejemplos de reproductividad para terminar. A ver, tú sientes que en tu ambiente estás creando estás dando los mismos mensajes de cuándo es saludable paternidad o maternidad, cuidar a los demás, trascender, cuidar a los más pequeños, etcétera. ¿Estás dando los mismos mensajes por sexo o crees que se te está inclinando más hacia un lado? Nuestra cultura se inclina muchísimo más a un lado. Y luego sí repercute, ¿no? Sí repercute, muchísimo, muchísimo. Y entonces te acuerdas que estábamos hablando de algunas diferencias relativas y si yo aparte pues abono muchísimo con juegos, con juguetes, con comentarios, con expectativas a que la mujer pues puede llegar a ser una buena madre,
y no doy oportunidades de ternura, de cuidado, no reconozco las capacidades, no enseño ni cómo cargar un bebé, ni doy la oportunidad de que sienta bonito el niño, cuidando, queriendo, atendiendo, pues luego me va a costar mucho trabajo equilibrar que nos toca, ¿verdad? De igual manera. Entonces, eh, ¿en qué medida lo estás promoviendo? Hablas, si ya diste información de cómo se hacen los bebés, incluyes a los dos como importantes, por ejemplo, incluyes en alguna medida la participación del hombre en el proceso del embarazo más allá del espermatozoide. Eh, Valoras, rescatas de igual manera el rol de mamá o de papá, o eres de los maestros que dicen, llévenle eso a su mamá, que le firme su mamá la tarea, le voy a decir a tu mamá tal cosa. No, hombre, tu mamá te debe haber enseñado mil cosas muy padres porque eres muy bueno para esto. Todo el tiempo estás hablando nada más de la mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces, acuérdate que ambos podemos tener capacidades de ternura, de cuidado, de apoyo social, de trascendencia, que todo eso tiene que ver con reproductividad. Y también acuérdate que para ambos es voluntario, es voluntario. Eso del ejercicio, cuando menos el biológico de ser madre o padre, ¿no? Y la participación en la familia podría ser un último elemento. A ver, ¿qué es lo importante? Lo importante es que cualquier miembro de la familia sepa que tiene derechos y responsabilidades en casa, que todo el mundo colabore, que hagamos una comunidad, que cada quien tenga su espacio y su valor personal, ¿no? Crear autosuficiencia, crear empatía en todo lo que pasa en casa. Entonces, tu hija, tu hijo o tu alumnado promueves lo mismo, que ayuden igual en la limpieza, que ayuden igual en su higiene personal, que a qué edad promueves, por ejemplo, lavar la ropa, te queda claro y estás enseñando habilidades para cocinar un huevito, para hacer un emparedado, para saber si una comida está echada a perder o una comida está saludable, para que cuidemos nuestros recursos y no estemos echando a perder comida, desperdiciando comida. Eh, es decir, pon la lista de qué es participar sanamente en la construcción de una familia. Y en ese sentido, ¿cómo puedo enseñar a cada quien? Y no nada más enseñar, porque también es pues disfrutar, explorar. Oye, ¿tú qué quieres hacer? Oye, prueba esto, ¿cómo te sentiste? ¿Sí ven? Entonces sí tenemos muchísimo, muchísimo que hacer en promover que en la familia participamos todas las personas con la misma cantidad. Todos nos ayudamos entre sí, todos, 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 todos. Entonces, bueno, estos son ejemplos para que reflexiones por dónde va, qué necesito, cómo podría ser más equitativa, hay alguna diferencia, no hay diferencia. Y te invito a que lo hagas porque la inequidad se traduce en violencia, se traduce en impedimento de desarrollo, en infelicidad, en pobreza, en falta de educación, en desigualdad. Y pues no se vale, ¿verdad? Que hagamos eso, los niños y las niñas, todo lo que digamos, lo que hacemos, cómo los educamos, y las educamos, es nuestra responsabilidad y tenemos que educar de manera consciente, considerando diferencias semejantes, características pues de niños y niñas para que lleguen a su máximo bienestar, que es lo que sé que queremos, pero pues traemos esa cosita en el hueso que hay que revisarla. Así que ponte un pequeño reto. Pregúntale a los niños y a las niñas, oye, ¿tú piensas qué tal? ¿Piensas que soy justa en esto? ¿Piensas que soy dispareja en esto? ¿Piensas que puede haber algo para que tengamos pues, un ambiente más igualitario, para que los dos tengan las mismas oportunidades, que aportan, como ven, ¿no? Y vas a ver pues que generalmente son bastante honestos y honestas y te van a decir, pues es que yo ya te he pedido varias veces que quiero entrar a tal deporte o pues es que yo quiero de esos, ¿cómo se llaman? Los como carritos, aviones que son de control remoto y nunca me lo has comprado. O a ver, mamá, pues es que ve mi closet, ve los colores, ve los juguetes, es que a mí me gustaría tal. O por ejemplo, cuando me quitaste tal cosa porque me dijiste que no era para
Para mí, atrévete a tener esa reflexión, a compartir, ponte un pequeño reto y pues velo superando y luego otro reto, porque sí depende mucho de que seas equitativa, equitativo, la posibilidad de una vida digna, con todas las oportunidades para niñas, niños y niñas. Te mando un abrazo, mucho gusto en verte.